Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Estamos en el programa de Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, que estará respondiendo a las preguntas conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo Soldando, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha enviado. También pueden enviar para cualquier duda e inquietud al número +58 0424 663 0482. Ya que también estamos abiertos a debate sobre la piedra del corona, la edad de la odisea, el término, etc. Les dejo con el pastor Melvin Carrasco, que les estará dando un saludo. Bueno, muy buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dice en Hechos 4:12. Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:21, dice que es nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros. Dios le bendiga y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, para la manada pequeña, como dice en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Dios le bendiga y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, antes de proceder al desarrollo de las preguntas del tema que se va a desarrollar, el pastor Melvin Carrasco nos estará dando un análisis de los programas anteriores que se han venido realizando. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Y como lo dijo Dios a través de su santo profeta en la introducción de las edades, Él dice que primero empiezan las edades y dice después de las edades vienen los sellos y después de los sellos las trompetas y después de las trompetas las copas, ¿ve? Y también vemos los truenos, ¿verdad? Siempre hacemos un análisis de lo que Dios viene trayendo a la escena y como dicen en Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí dice que en Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y el hermano Braja dice que Dios para este tiempo está en la plenitud de la luz. Luz, ya sabemos que luz es revelación, ¿verdad? San Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo, ¿eh? San Juan en Mateo 5:14 dice vosotros sois luz del mundo. Entonces, la luz es revelación para el tiempo del fin. Entonces, las edades, ¿verdad? Siempre en Apocalipsis 1:16 dice que en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que la espada es Hebreo 4:12. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces vemos en Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, ¿verdad? Después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios en Apocalipsis 2:1 empieza la primera edad, que es Efesios, que el hermano Braja tituló las edades siglos espirituales. Ya sabemos que siglos son 100 años, había una que duraban 3 siglos, 2 siglos, 1 siglo, y así, pero la que duró más fue la edad de Tiatira, que duró casi 10 siglos, ¿ve? Que serían casi los 1000 años, duró 900 años, ¿verdad? Entonces, el de nosotros, ¿verdad? Es como dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos que las edades comienzan en Apocalipsis 2:1, la edad de Efesios, dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, DC después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo. La edad de Esmirna, Apocalipsis 2:8, ¿verdad? Dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2:8. Ve, el mensajero fue Irineo, del 170 al 312. La edad de Pérgamo, Apocalipsis 2:12. La edad de Pérgamo, Apocalipsis 2:12, ¿verdad? Desde el 312, ¿ve? 170 al 312, ¿verdad? La edad de Pérgamo es la edad, ¿verdad? Apocalipsis, dijimos que era Apocalipsis 2:12. Y comienza desde el 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, Apocalipsis 2:18, ¿verdad? El mensajero fue Colombo. Comienza en el 606 a 1520. La edad de Sardi, Apocalipsis 3:1, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. Y comenzó en 1520 a 1750. La edad de Tiatira, 1750
a 1906 el mensajero fue Juan Wesley, Apocalipsis 3:7, ¿verdad? Y Apocalipsis 3:14 le da de la Odisea, desde 1900 DC, después de Cristo. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, William Mario Branham, desde 1906 a 1963, el mensajero fue William Mario Branham. Las edades son siglos espirituales y las vemos desde Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3:22. El que tenga oído, oiga, ¿verdad? En todas las edades él dijo, el que tenga oído, oiga, el que tenga oído, oiga. Oír, espiritualmente oír es entender, y ver es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. ¿Ven? Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea que estos oídos no son de ahorita, son desde antes de la fundación del mundo, como dicen en Apocalipsis 13:8, ¿verdad? Y adoraron a la bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos que ahí están las edades son siglos espirituales. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles en su plenitud, ya Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Dios ha enviado 7 mensajeros, ¿verdad? Dios ha enviado alimento espiritual a su debido tiempo. Después de las edades, ¿verdad? Vienen los sellos. Si vemos en Daniel 12:4 dice, anda Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin, la ciencia se aumentará. Si leemos Apocalipsis 5, el libro estaba sellado por dentro y por fuera con los 7 sellos. En Apocalipsis 8 vemos que Dios abre el 7º sello, ¿verdad? Y en Apocalipsis 10:1 vemos el 7º sello, que es el Señor Jesucristo. Vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. El libro era todos los misterios de Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que también ese libro, ¿verdad? Sabemos que ese libro es el Cordero, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, la Biblia se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. O sea que tiene que ser Dios revelándoselo a un pueblo con percepción profética. Entonces ahí vemos que el libro fue abierto en Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Es el mismo Señor y el mismo libro es el mismo Señor. Apocalipsis 13:8 vemos que Él es el libro. Apocalipsis 17:8 vemos que el Señor es el libro. Es un simbolismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Les recordamos que Génesis significa principio, origen, creación, semilla y significa fe. Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, cosecha y significa fe también, que fe es revelación. Vemos como Abel, ¿verdad? Llevó aquel corderito allá en Génesis 4:4, ¿verdad? Y el cordero aparece en Apocalipsis 5:8. El cordero es el que abre el libro y abre todos los misterios, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo cordero que llevó a ver allá era un simbolismo, era una sombra, como dice Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de la gracia de los bienes venideros. Ahora, ¿verdad? Ahí vemos que los sellos comienzan en Apocalipsis 6:1, el primer sello, el caballo blanco, ¿verdad? El caballo blanco representa engaño. También tenemos las 4 unciones en Apocalipsis 4:7, dice la unción de león, Pablo, la unción del becerro, Colombo, la unción del hombre, Martín Lutero, y la unción del águila, William Mario Branham. La unción de león combatió el caballo blanco, Apocalipsis 6:1, el caballo blanco representa engaño, anticristo, ¿ve? Entonces ahí está el caballo blanco engañando, ¿ve? Y Dios lo combate con la unción de león, que fue el apóstol Pablo. Vemos Apocalipsis 6:3, vemos el caballo rojo que representa política, representa persecución, ¿verdad? Y Dios lo combate con la unción del becerro, que fue Colón. Apocalipsis 6:5 vemos el caballo negro, economía mundial. Vemos que el Señor le dice, no dañes el aceite y el vino. El aceite es el Espíritu Santo, el vino es el estímulo de la revelación, ¿verdad? En Mateo 9:17 dice, echa vino nuevo en odres nuevos. El vino en la Biblia es un simbolismo de revelación. Y el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Mateo 25:1 dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces vemos que Dios, en simplicidad, en humildad, está hablando a su pueblo, a sus hijos. Y vemos el cuarto sello, Apocalipsis 6:7, ¿verdad? La muerte y el alde le sigue, que son estos 3 caballos. Está el engaño,
el engaño religioso, ¿verdad? Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero está engañado. Primera epístola de San Juan 5:19 dice el mundo entero está bajo el maligno. Y Mateo 4:4, Lucas 4:4, la tentación del Señor Jesucristo. La tentación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos que en la tentación del Señor Jesucristo, vemos que el diablo le ofrece todos estos reinos. Dijo, todos estos reinos te daré si aportado me adoras. O sea que este mundo es comandado por el diablo, Entonces vemos que ahí están los cuatro seres vivientes, ¿verdad? De Apocalipsis 4:7 aparecen hasta el cuarto sello. Pero vemos que el quinto sello son las almas bajo el altar. Ya Dios trasladó a Juan allá arriba al cielo y él ve las almas bajo el altar, que fueron el genocidio judío 1939 a 1945, las almas bajo el altar. Apocalipsis 6:12, el sexto sello, ¿verdad? La gran tribulación, que el sexto sello lo abre Moisés y Elías. Y vemos que el séptimo sello es abierto en Apocalipsis 8:1. Y Apocalipsis 10:1 es el misterio, todo Dios ha revelado todo, como predicó Dios a través de su santo profeta William Barrio Branham. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los misterios fueron revelados para un pueblo con percepción profética. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo capítulo 10, verso 41 dice que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. En Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios reveló todos los misterios y Dios ha traído el séptimo sello y revela todos los misterios. No hay misterio que no haya sido revelado, ¿verdad? Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ¿quién fue el séptimo ángel? William Mario Branham. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los misterios fueron revelados para el tiempo del fin. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Le está revelando los misterios a su pueblo, a su novia, a su manada pequeña. Y después después de los sellos, ¿verdad? Vienen las trompetas. Ya para nosotros los gentiles sonaron 7 trompetas, que fueron los 7 mensajeros, que fue Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. 7 trompeta espiritual para nosotros los gentiles, ¿verdad? Ahora vienen 7 trompetas, en estos 2000 años tiene Dios sonando 7 trompetas para Israel. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y con guerra, ¿ves? La primera trompeta, Apocalipsis 8:7, la segunda trompeta, Apocalipsis 8:8, la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10 y la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12. Ahí están guerra y disturbio político. En el año 325 Constantino une la política con la religión, ¿ve? Y cuando Tito también, ahí sonaron las trompetas para Israel, porque el hermano Braja dice en la fiesta de la trompeta, en los sellos dice que guerras, ¿verdad? Trompetas son Dios lidiando con Israel con disturbios y guerra, ¿ve? Disturbios políticos y guerra. Ahí tenemos ahorita al grupo Hamán, ¿verdad? Peleando con Israel. Eso no es de ahorita, esa pelea viene de allá. Este es el capítulo 3. Es el mismo espíritu. Había un hombre que se llamaba Amán, aquí es Amán, pero allá es Amán, el mismo espíritu, ¿verdad? Queriendo destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces ahí estaba Dios, ¿verdad? A través de la reina Esther le daba la victoria a su pueblo Israel. Bueno, ahí están guerra y disturbios políticos. En Apocalipsis 9:1, ¿verdad? Ahí está la quinta trompeta. Hermano Braja dice, la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Apocalipsis 9:13, la sexta trompeta, la Segunda Guerra Mundial, dice el hermano Braja, 1939 a 1945, ¿ves? Y la séptima trompeta es Apocalipsis capítulo 11, verso 15, ¿ves? La séptima trompeta para Israel es Moisés y Elías. Dios pasa a lidiar espiritualmente con los dos profetas. Apocalipsis 11:6 dice que cerró los cielos por 3 años y medio el profeta Elías, que convirtió el agua en sangre, Moisés. Entonces ahí vemos que Dios en simplicidad y humildad le está mostrando a su pueblo todos los misterios. ¿Ve? Y vemos que en Apocalipsis 9:12 abre las puertas del infierno, y en Apocalipsis 9:16 salen 200 millones de demonios que están ahorita aquí en la tierra peleando con la novia. Ya no estamos en el Edén de Dios, ya estamos en el Edén de Satanás. Así predicó Dios a través de su santo profeta un mensaje que lo tituló El Edén de Satanás.
el Dios de esta edad perversa también, porque este mundo ahorita es comandado y le pertenece al diablo, ¿ve? La novia está caminando en el Edén de Satanás. Y vemos que en la séptima trompeta para Israel, ¿verdad? Entra la guerra del Magedón, el tercer ay, Apocalipsis 11:14, dice aquí el primer ay, el segundo ay pasó, y aquí pronto el tercer ay. Ya comenzó la tercera guerra mundial, ahí está Rusia bombardeando Ucrania, ahí está Israel, ¿verdad? Peleando con Hamás, y el reloj profético, dijo el hermano Braja, para nosotros los gentiles es Israel. Mateo 24:32 dice, aprender de la higuera, mirar la higuera es Israel, ¿verdad? ¿Cómo ha avanzado Israel? ¿Cómo ha avanzado hoy Israel? ¿Ve? Israel ha avanzado hoy, Israel siembra papa, tomate, flores, cebolla en un desierto. Israel ha sacado un cuerpo robótico y saca una cápsula que estudia todo el cuerpo humano. Israel es igual a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Japón, a Irán. Israel ha mandado científicos a la luna. Israel ha sacado una máquina que fabrica agua en el desierto, ¿verdad? Israel sacó el Google y el GPS, y así, pues Israel es una de las naciones más avanzadas ahorita, el Israel espiritual, el Israel natural, el Israel natural, como dice en Romanos 11:11, nosotros somos el Israel espiritual, y ahí está el Israel natural, ¿ves? ¿Cómo ha avanzado Israel? Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, en la séptima trompeta para Israel entra el tercer ay. Dios está purgando a las vírgenes fatuas, a los 144,000, y está purgando la tierra. Entran dos profetas de Israel, Moisés y Elías, ¿verdad? Le predican a los 144,000, ambos se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, reciben el Mesías, y en la séptima trompeta hay varios eventos, ¿verdad? Bueno, no se queda ahí, ¿verdad? Después de la séptima trompeta tenemos las 7 edades, los 7 sellos, y tenemos las 7 trompetas, ¿verdad? Ahora, después de las 7 trompetas, vienen las 7 copas. Apocalipsis 16:2, la primera copa. Apocalipsis 16:3, la segunda copa. Apocalipsis 16:4, la tercera copa. Apocalipsis 16:8, la cuarta copa. Apocalipsis 16:10, la quinta copa. Apocalipsis 16:12, la sexta copa. Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa. Entonces ahí vemos las 7 copas. ¿Qué son copas? Las copas son iras de Dios. ¿Ve? Las 7 copas son la ira de Dios. Cada mensajero trae un mensaje, era rechazado, Dios deja caer las copas temporalmente. ¿Ve? Esto va entrelazado y va paralelo. Las edades, los sellos, las trompetas y las copas van paralelos. ¿Ve? Todo el que rechazaba el mensaje, que rechazó a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Braja, en cada uno de esos mensajeros Dios dejaba caer una copa. ¿Qué son copas? Juicios de Dios temporalmente. ¿Qué son copas? Mateo 24, 7 dice guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes partes del mundo. Entonces ahí están las giras de Dios, las copas de Dios derramadas, lo que es los sellos, las edades, los sellos, las trompetas y las copas, ¿verdad? Van entrelazados y van paralelos, y los truenos van entrelazados y paralelos. El sexto sello también es paralelo con la séptima trompeta para Israel, porque en el sexto sello está la gran tribulación. Dios está purgando las vírgenes fatuas, entra el tercer ay, entra la gran tribulación en Israel, y todo lo que se ve en la séptima trompeta también está en el sexto sello, o sea que son paralelos y va entrelazado. Después de las 7 copas, ¿verdad? Hablamos de los 7 truenos. Apocalipsis 10:3 habla de los truenos. Truenos son las voces de los 7 mensajeros, y son las 7, y son la revelación de los 7 sellos. Ahí están los truenos. En Éxodo 20:18, cuando Dios da los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí habla de truenos, relámpagos y voces. ¿Qué son truenos? Voces. Dios ha traído 7 voces y ha traído la séptima voz para revelar todos los misterios, ¿verdad? Conforme a Amos 3:7 y conforme a Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los misterios han sido revelados y ambos van entrelazados y paralelos. Entonces, después hemos venido haciendo muchos programas más, el tercer ay, el tercer cuerpo, las 7 dimensiones, las 7 visiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí están en nuestros canales para que el pueblo de Dios se pueda deleitar y pueda hacer ayuda para ese cuerpo místico. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperemos que sigamos haciendo ayuda para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes que nada, el tema que se va a desarrollar se titula
el origen de la humanidad. En primer lugar, es importante saber dónde se originó la humanidad. Bueno, en sí, ¿verdad? Sí, la primera batalla no fue aquí en la tierra, ¿no? La primera batalla fue en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice: una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y para hablar de la original aquí en la tierra tenemos que irnos al cielo, porque nosotros estamos, ¿verdad?, en un cuerpo teofánico. Tenemos un cuerpo teofánico y un cuerpo glorificado. En Génesis 1:26, ¿verdad?, y 27, Dios dice, en Génesis 1:26, 27 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Si leemos aquí el libro de Génesis, Génesis significa principio, origen, creación, semilla y fe. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree los peces del mar, las aves de los cielos, y la bestia en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y le dijo Dios, y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, y sosagarla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Tenemos que irnos a Génesis 1:2, dice que el Espíritu... ¿Quién es Dios? Dios es un Espíritu. Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre el faz de las aguas. San Juan 4:24 le dice a la mujer samaritana: Dios es un Espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué imagen y semejanza somos nosotros de Dios? En el Espíritu, ¿verdad? El primer mensajero, el apóstol Pablo, dice en primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, 5:23, dice: Dios santifique vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en nosotros, en realidad, el ser humano tiene, los hijos de Dios tienen 3 cuerpos. Los que no son hijos de Dios nada más tienen 2 cuerpos. Tienen un cuerpo terrestre y cuerpo teofánico, ¿eh? Cuerpo terrestre y cuerpo teofánico. Ahora, ¿verdad? En el origen del ser humano viene desde el cielo. Batallas humanas pasaron a ser batallas angelicales. El diablo no pecó en lujuria, no pecó en un cuerpo. El diablo es un espíritu. El diablo pecó en desobediencia y en soberbia. Ahí fue donde el diablo pecó, ¿no? Entonces, en Génesis 2:7 Dios le crea un cuerpo del polvo de la tierra al ser humano. ¿Ve? Porque el ser humano era un espíritu igual que Dios. Y Dios lo viste, o sea, la ropa original, el vestido original del ser humano es la carne. En Génesis 1:2, en Génesis 2:25 dice: ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, el origen de la vestidura que Dios le hizo al hombre es la carne. Esa era la vestidura ya en el principio. Entonces vemos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es en el cuerpo espíritu, en el cuerpo teofánico y en el cuerpo glorificado. ¿Ves? Los hijos de Dios tienen un cuerpo teofánico cuando partimos de aquí de la tierra y pasamos a un cuerpo glorificado. Vendremos en un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Usted mencionó que batallas humanas pasaron a ser batallas angelicales. O las batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Correcto, a lo contrario, batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Porque el origen, la primera batalla se originó, la original batalla se originó en el cielo. Ahora, el origen humano se originó en Génesis 2:7, cuando Dios le creó el cuerpo del polvo de la tierra a Adán. Ese es el origen humano. Y es cuando Dios le creó un cuerpo, y de ese cuerpo en Génesis 2:21, 2:22 y 2:23, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán, y cuando Dios se la presentó, le rasgó las costillas en Génesis 2:22 y se la presentó a Adán. Dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona. O sea que en Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino. Sin embargo, científicamente, a través de muchas investigaciones, diferentes científicos como Darwin, un británico, que dice que hemos venido evolucionando, la humanidad ha venido evolucionando. Usted podría explicarnos que eso no es así, pero usted me está diciendo que por la Biblia nosotros somos creación de Dios. Correcto, nosotros somos imagen y semejanza de Dios.
el origen. Génesis significa origen, ¿verdad? Y entonces, si vamos al original, el origen, el hombre no evoluciona como dice Darwin, pues, como la especie, ¿no? Nosotros evolucionamos como la especie humana, no como especie animal, sino como especie humana, porque si uno registra el libro de Génesis, ya Dios había creado todos los animales, ¿no? Ahora, este hombre, ¿verdad? En Primera de Corintios 2:14, Pablo dice el hombre natural, en otra versión dice el hombre bestia, en otra versión dice el hombre animal no percibe las cosas de Dios, porque para eso no puede y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En este cuerpo, ¿verdad? En Génesis 2:7, Dios le creó el cuerpo del polvo de la tierra al hombre, ¿ves? Agarra el hombre espíritu y lo mete dentro, dice Dios sopló aliento de vida, ¿ves? Dios agarra ese hombre espíritu y lo mete dentro del cuerpo, ¿ves? Él pasa a ser el hombre, cuerpo, espíritu, arma y cuerpo, ¿ves? Del polvo de la tierra. En Génesis 3:19, cuando el hombre cae, ¿verdad? Dios le dice, del polvo eres, al polvo volverá. Ahora, nosotros, ¿verdad? Adán masculino y Adán femenino no tuvieron padres como nosotros, ¿ves? No tuvieron papá, no tuvieron mamá, ¿ves? Directamente fueron creación de Dios, no pasaron por el proceso, porque después de la caída, después del pecado original, que fue el sexo, eso es mentira, que se comió una manzana, que se comió un cambur, que se comió un melón, una pera, no, el pecado original fue el sexo, ¿verdad? En Génesis 3:10, desnudez es simbolismo en la Biblia, ¿verdad? Desnudez es simbolismo de acto sensual, comer es simbolismo de acto sensual. Proverbio 30:20 dice el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice no he hecho maldad. En desnudez, en Génesis 3:10 Dios le dice ¿quién te enseñó que andaba desnudo? En Génesis 2:25 Dios sabía que andaban desnudos. Dios lo que le estaba diciendo era en Génesis 3:10 ¿quién te enseñó a tener sexo? Entonces, a desnudez, Levítico 18:6 dice no conocerá la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu abuela, de tu prima, ahí te va explicando. En otras versiones dicen no tendrás sexo con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tu prima, con tu tía, con tu abuela, te lo va explicando. Levítico 18:6. Entonces, la desnudez que Dios le estaba hablando era quién te enseñó a tener sexo. El pecado original fue el sexo. Y después del pecado original, el hombre, ¿verdad? Los médicos lo llaman espermatozoide, ¿ves? Pero son gusanos. Job 25:6 dice que el hombre es un gusano y los hijos de hombre son gusanos. Y este espermatozoide son gusanos que solamente se puede ver con telescopio. Entonces entran en la matriz de la madre, pero no se quedan gusanos. Pasa a ser un cigoto, un embrión, un feto. En 9 meses llega a ser un feto, ¿verdad? No se queda toda la vida un feto, pasa a ser un bebé, un recién nacido, pero un bebé. Después de un bebé pasa a ser un niño, después de un niño un adolescente, después de un adolescente un adulto, después de un adulto un anciano. O sea, hay 8 etapas para el ser humano aquí en la tierra, ¿verdad? Y vemos que Job, ¿verdad? Ahí Job dice que en Job 14:1 también Job dice el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabores. O sea que el hombre nacido de mujer cuando en los tiempos de Matusalén duraba 969 años. Cuando en los tiempos de Noé 120 años. Cuando en los tiempos de Moisés 120 años. Ahorita el ser humano, la Biblia dice 70 y lo más robusto 80. Salmo 90:10. Entonces el hombre original no había tiempo. No existía la muerte, no existía la guerra, no existía la hambruna, no existían las enfermedades. No existía la religión, no existía la política, no existía la economía. En el principio, el hombre no se preocupaba por nada de eso, ¿entiendes? Entonces vemos que en San Juan 3, Nicodemo hablando con el Señor Jesucristo, Nicodemo habla del nacimiento natural. El Señor dijo, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de la palabra. San Juan 6:63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces el hombre sí evoluciona, pero no como la teoría de Darwin ni como la teoría científica. El hombre evoluciona como la especie humana. Pues. Aún, ¿verdad? Este cuerpo pertenece al reino mamífero, somos de sangre caliente. ¿Ve? El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, no es que es un animal, es peor que un animal. ¿Por qué? Porque se ha comprobado ya que hay mujeres, ¿verdad?, que
salen embarazadas y botan al niño en el basurero, lo tiran por el puente o se toman algo para matarlo dentro de la matriz. Y es igualito el hombre sin Dios agarra a la familia, la quema, mata a toda la familia, mata a la esposa, a los hijos. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no es un animal, es peor que un animal, porque el hombre en sí es peor que un animal, porque en los tiempos de Noé creyeron más los animales que el ser humano. Los que entraron en el arca fueron los animales, ¿ves? Y rechazó, el humano rechazó la vida eterna, ¿ves? Y la Biblia dice que estamos como en los tiempos, ¿no? En Lucas 17:26 dice como en los tiempos, ¿no? En Lucas 17:28 dice como Sodoma y Gomorra, y en Lucas 17:30 dice la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Dios a través de un profeta, y esa manifestación fue el profeta William Mario Branham para el tiempo del fin. Asimismo, un hombre sin espíritu no tiene vida. Es correcto, el hombre sin espíritu no tiene vida, pero el hombre natural, lo natural tiene vida, porque ahora el hombre en lo espiritual está muerto, pero sin el Espíritu Santo, pero aún él tiene su cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, pero sin el Espíritu Santo el hombre está muerto. Efesios 2:1, Pablo dice, estábamos muertos en delitos y pecados. El ser humano sin Dios está muerto, porque para Dios no existe, andamos muertos en delitos y pecados. Y Romanos 6:23, Pablo dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. O sea que el hombre nacido de mujer está muerto. El hombre tiene que nacer de la palabra, tiene que obtener el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a nacer de la palabra somos eternos. San Juan 5:24 dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Entonces, como te explico, ¿verdad? Desde Génesis vienen dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. En estos dos árboles representa un árbol a nuestro Señor Jesucristo. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En San Juan 6:48, él dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. San Juan 7:38, él dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que el árbol de la vida en Génesis 2:9 es nuestro Señor Jesucristo, y el árbol de la ciencia, del bien y el mal, es el diablo. ¿Ves? Porque Dios le presentó el conocimiento, ¿ves? Del bien y del mal, y él se inclinó a hacer, él tiene el conocimiento del bien y el mal, pero él se inclina a hacer el mal. San Juan 10:10 dice, él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De esos dos árboles vienen dos semillas, viene el trigo y viene la cizaña, Mateo 24:13. En esos dos árboles, ¿verdad? Mateo 7:21, simbolismo, Mateo 7:21 dice, hay árboles buenos y árboles malos, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2:20 dice, hay vaso de honra y vaso de deshonra. Mateo 25:33 dice, hay ovejas, pero hay cabritos. O sea que de Génesis y de esos dos árboles vienen esas dos semillas. ¿Ves? De esos dos árboles viene el árbol de vida, que es Jesucristo, y el árbol de la muerte. El único que puede dar vida es Dios. Por eso hay mil maneras de morir y una sola manera de vivir, y se llama Jesucristo. Quiere decir que de la especie humana vienen dos simientes. La simiente de Dios y la simiente del diablo. Eso es correcto. Eso vienen desde el cielo. La primera batalla fue en el cielo. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Y en Génesis estaban estos dos árboles. Estos dos árboles son simbolismo de Dios y el diablo, ¿ves? Y ambos tienen semilla, ¿ves? Por eso que en Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su fruto, ¿verdad? Y en Mateo 7:17 dice que por su fruto los conoceréis. O sea, el cristiano se conoce si es un verdadero cristiano, si vive conforme a la palabra de Dios. Si no vive conforme a la palabra de Dios, es del árbol de la ciencia y del bien y el mal, que representa el diablo. Y él estuvo en el cielo. En Ezequiel, Isaías 14:12 dice, oh lucero, hijo de la mañana, ¿ves? Que estuviste en el cielo. Y en Ezequiel 28:13 también dice, querubín, protector, perfecto eras en todo, por el día de tu creación y todo eso. Él estuvo allá en el cielo. Pasaban batallas angelicales, pasaron a ser batallas humanas, y la tierra continúa. Y de allá esas dos semillas vienen desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 14:18 dice, mete tus agudas porque las uvas están maduras. Génesis es el semillero y Apocalipsis la cosecha. O sea que ahorita está dando fruto el trigo y está dando fruto la cizaña, porque es el tiempo del fin. Ahí vienen esas, de Génesis hasta Apocalipsis,
simbolismo de árboles. Salmo 1 también habla del árbol bueno y habla del árbol malo. Se habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. En Mateo 13, 24, el trigo y la cizaña. Dice, el sembrador salió a sembrar. El que sembró el trigo fue Dios. Y el que sembró la cizaña fue el diablo. Desde allá, de Génesis hasta Apocalipsis. O sea que los hijos de Dios y los hijos del diablo vienen desde el principio, pero los hijos de Dios se mantienen siendo los originales. Correcto, el original es el Hijo de Dios, porque si vamos a Lucas, ¿verdad? En Lucas 1.50 y 1.28, cuando el ángel se le aparece a María, ve una virgen, Isaías 7.14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios se crió un cuerpo. En Hebreo 10.5 dice que se apropió un cuerpo. En Hebreo 5.9 dice que Dios lo perfeccionó. En Lucas 2.52 dice que el niño Jesús crecía en sabiduría y favor con los hombres. O sea que Dios se crió un tabernáculo llamado Jesús. Y cuando Dios moró en él, se llamó Jesucristo, porque Cristo significa ungido. ¿Ves? Dios moró en su plenitud en él. Y ahí fue donde pasó a ser, en San Juan 10.33, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Le dijeron, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Era al contrario, él siendo Dios se hizo hombre, vino a redimirnos del pecado. Hebreo 2.14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, Dios, ¿verdad? En simplicidad y en humildad, Dios se hizo un niño. Pues Dios le alquiló el vientre a María, ¿verdad? María no puso los cromosomas ni puso óvulo, no. Dios le alquiló el vientre a María y Dios se crió un cuerpo, y ese cuerpo fue Jesucristo. O sea, que era una sombra del tabernáculo que hizo Salomón, el tabernáculo que hizo Nehemías, ¿ves? Ese era el verdadero tabernáculo. Jesucristo era el verdadero tabernáculo donde Dios venía a morar, ¿ves? Es como en San Juan 2.19, que él dijo, en 3 días destruiré este templo, ¿ves? Y era un simbolismo, porque dice ahí en San Juan 3.20, ¿verdad? Que hablaba de su cuerpo, simbolismo. El templo de nuestro Señor Jesucristo era el templo donde Dios venía a morar, ¿ves? Entonces, Dios, como te digo, Dios como Dios no nace, Dios no muere y Dios no tiene principio. Dios se creó un tabernáculo, ¿ves? Y ese tabernáculo fue Jesucristo. Cuando en San Mateo 4.4, en Lucas 4.4, cuando él fue tentado, no fue tentado como Dios, él fue tentado como hombre. Él no venció como Dios, él venció como hombre. Por eso él dice, creo que está no me recuerdo ahorita la cita, pero él dice, ejemplo les he dado. Creo que está en San Juan 13, San Juan 13, 9, 10, por ahí dice, ejemplo les he dado. Cuando le lavó los pies allá, él vino a darnos ejemplo, ¿ves? Porque él como Dios no podía morir en una cruz, como Dios no podía redimir de nuestro pecado, como Dios no podía salvarnos, como Dios no podía sanar, ¿ves? Él se creó un cuerpo, ¿ves? Y ese cuerpo, él se manifestó todos sus atributos en ese cuerpo, y ese cuerpo, ese templo fue Jesucristo, ¿ves? Entonces ahí fue donde Dios, ¿verdad?, nos redimió del pecado en la cruz del Calvario, derramó su sangre por su pueblo, por sus hijos. Él murió como el primer Adán allá, ¿verdad? En Génesis 2, 21, 22 y 23, Dios rasgó la costilla. En San Juan 19, 33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, ¿verdad? Simbolismo de la muerte. Y en San Juan 19, 34, el soldado rasgó la costilla y salió agua y sangre, igual que el primer Adán. Y ahí sale una novia. ¿Ve? Ahí volvemos otra vez al principio. La figura que se cumplió en el Antiguo Testamento también se cumple en el Nuevo Testamento. Del primer Adán Dios sacó una novia perfecta, ¿verdad? Y del segundo Adán, como dice en 1 Corintios 15, 44, ¿verdad? Que él era el segundo Adán. Dios también saca una novia, y la novia es la palabra. La novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de la palabra, porque ella es la palabra. ¿Ve? Así como en el primer Adán Dios saca una novia, en el segundo Adán Dios saca una novia. Y la novia no se alimenta de, como dice en Marcos 7:6, hipócrita, bien profetizó de vosotros este pueblo. ¿Ve? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombres, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy las religiones invalidan la palabra de Dios.
pero la novia ama la palabra porque la novia es la palabra. San Juan 14:21 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no eché fuera el demonio en tu nombre, no puse las manos sobre enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. En efecto, la voluntad perfecta de Dios era que Adán, que fue el primer Adán, obedeciera y no cayera, pero como eso pasó a través de la desobediencia y el pecado, por ese Adán nosotros morimos, más por el segundo Adán que vino a morir por nosotros para redimirnos, por él vivimos. Correcto, en el primer Adán todos mueren. Eso está aquí en Corintios, 1 Corintios 15:22 dice que en el primer Adán todos mueren. ¿Ve? Y en el segundo Adán, espíritu vivificante. En el segundo Adán todos viviremos. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo de aquí, 1 Corintios 15:22. Nos habla el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:22 dice, vamos a leer desde el verso 21, 15:21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ve? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que en el primer Adán morimos, pero en el segundo Adán nos vino a dar la vida. La muerte entró por una mujer, dice, la muerte entró por un hombre. En el primer Adán, Adán acepta la muerte. Adán acepta a la mujer. Adán acepta a la mujer, es figura de la iglesia representa la muerte. Todo el que es nacido de una religión está muerto espiritualmente, pero todo el que es nacido de la palabra tiene vida eterna, que es Cristo. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el que nace de la palabra tiene vida eterna, y el que nace de una iglesia y el que nacido de mujer está muerto, tanto natural como espiritual, porque dice Pablo en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando nacemos en lo natural de nuestra madre, ¿verdad? En lo espiritual estamos muertos en delitos y pecados, y Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Aun cuando el ser humano es religioso, metodista, bautista, pentecostal, del mundo, nazaret, luterano, etcétera, etcétera, está muerto. ¿Por qué? Porque no ha nacido de la palabra, ha nacido de una iglesia. Y la iglesia representa la muerte. El árbol de la ciencia y del bien y del mal representa a la mujer también allá en Génesis. Porque la mujer da luz para muerte, ¿ves? Y la única mujer que dio luz para vida fue María, que trajo la vida, que fue Jesucristo. La muerte entró por una mujer allá en Génesis. Y la vida vino por una mujer aquí en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a redimirnos de nuestro pecado, que Dios se creó un cuerpo, ese cuerpo era parte de Dios, ese cuerpo nada, María no puso ni cromosomo ni óvulo, María le alquiló al vientre a Dios, y María después pasó a ser una mujer normal, igualita que todas las mujeres, ¿ves? Dios se creó ese tabernáculo, Dios se creó ese cuerpo y Dios moró en ese cuerpo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Él era Dios, y vendrá, Malaquías 3:1 dice, vendrá súbitamente Jehová a su templo. Ese templo era el Señor Jesucristo. Es decir, que el primer Adán cumplió una voluntad permisiva porque él se desvió de la voluntad de Dios. Y el segundo Adán cumplió una voluntad perfecta porque él cumplió lo que estaba establecido, y de él salió su novia que también va a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Sí, correcto. Dios no iba a llenar, cuando Dios dice en Génesis 1:28 dice multiplicar y llenar la tierra, Dios no iba a llenar la tierra de muertos, de zombies, muchas películas de zombies, y en realidad el ser humano, si nace lo natural y nace de una religión, está muerto, es un zombie espiritualmente, ¿ves? No tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque nacer naturalmente de una mujer es muerte. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día. Nacer de una iglesia está muerto en delito y pecado. Aún Nicodemo era un maestro de Israel. Aún Nicodemo era un hombre sabio, un hombre que había ido a muchos seminarios, tenía teología, pero aún Nicodemo no había nacido de nuevo, ¿ves? Y así pasa en la humanidad. Hay muchos religiosos en el mundo y conocen la Biblia, pero no conocen el autor de la Biblia, no la conocen por revelación. Como dice primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios
ha reservado para los que le aman, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 11, verso 25 y 26, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. O sea, Dios nos iba, cuando Dios dice en Génesis 1:28, llenar la tierra, Dios no iba a llenar la tierra de muertos. ¿Ves? Dios iba a llenar el primer hijo de Adán, que Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, que ambos se llamaban Adán, era Jesucristo. Jesucristo vino sin pecado. Aún los mismos católicos dicen sin pecado original concebido, porque ellos saben que el pecado original fue el sexo, pero dicen sin pecado original concebido. O sea, a ellos no sé, ellos sueltan eso, pero a ellos no les ha sido revelado que el pecado original fue el sexo. Por eso ellos dicen sin pecado original concebido. El pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Porque el hombre nacido de mujeres corto, hastiado, sin sabores, Job 14:1, San Juan 3, ¿entiendes? Nicodemo, es necesario nacer del segundo Adán, y el segundo Adán es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, aquel verbo y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 10:33 le dijeron: te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te hace Dios. No era lo contrario, él siendo Dios se hizo hombre. San Juan 10:34 le dijo: no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dios soy. ¿Ve? Yo dije un pronombre personal, yo dije, Dios soy. Salmo 82:6, ¿ve? Yo dije, Dios soy. ¿Ve? Entonces, él siendo Dios se hizo, él siendo palabra se hizo hombre. ¿Ve? Ahora nosotros, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:2, 3:3, dice que somos carta leída, expedida por todos los hombres. Escrita, no con tinta, ¿ves? Escrita no con tinta, sino ni en tabla, sino con el Espíritu Santo. Dios nos está escribiendo su palabra en nuestros corazones. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mateo 4:4 él dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como el hombre evoluciona como especie humana, ¿verdad? No se queda un gusano, como dice en Job 25:6, el Salmo 22:6, el rey David dice que somos polvo, somos gusanos, el hombre no se queda gusano. Pasa a ser un cigoto, pasa a ser un embrión, pasa a ser un feto, pasa a ser un recién nacido, un bebé, pasa a ser un niño, un adolescente, un adulto y un anciano. ¿Ves? También Dios trajo la estatura de un varón perfecto. En segunda carta de San Pedro 1:5 dice: añadí a vuestra fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. 7 pasos, ¿verdad? Pero en la estatura de un varón perfecto está la piedra de corona, que sería el escalón número 8. Hay 8 etapas en lo natural y 8 etapas en lo espiritual para llegar a la estatura de un varón perfecto, para llegar a la piedra de corona. Hechos 4:11. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Ahí está el nacimiento natural, el hombre nacido como Adán masculino y Adán femenino, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ellos ambos nacieron juez de la palabra, es eterno. Por eso el Señor Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y me la vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque el hombre nacido de la palabra es eterno. Volvemos al principio. En el principio no había guerra, no había hambruna, no había guerra, no había enfermedad y no había hambruna, no había religión, no había política y no había economía. O sea, en el principio no existían los hospitales, no existían las escuelas, los bomberos, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, no existía la OMS, no existía la ONU, no existía la OTAN, nada de eso. Eso viene después de la caída, ¿ves? En el principio no había tiempo, el tiempo era eterno, ¿ves? En el principio no se preocupaba la gente por envejecer, no había muerte, ¿ves? Todo eso estaba en el principio, ahí es donde nos está llevando Dios, al origen de la humanidad, al principio, a ser eterno nuevamente, como Adán masculino y Adán femenino, como nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo en la Biblia siempre decía: en el principio no fue así, en el principio no fue así, porque el principio, Génesis, está todo lo original de la raza humana. Somos imagen y semejanza de Dios,
en un cuerpo teofánico, en un cuerpo glorificado, y somos imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene este cuerpo y en este cuerpo tiene 5 sentidos. Tenemos vista, gusto, tacto, olfato y oído. En este cuerpo terrestre y son muy buenos para nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. En el cuerpo espíritu tenemos imaginación, conciencia, memoria, afecto y razón. Que eso está en la mente, ¿ves? Cuerpo espíritu. Y en el alma, que mora en el corazón del hombre, tenemos 5 facultades. En el alma, en el corazón, en el alma del hombre, o mora la fe o mora la duda. Ahí están los dos. O crees, o eres creyente o eres muy incrédulo. Pero el alma tiene 5 facultades, que es fe, esperanza, oración, reverencia y adoración. Esos son los 5 del alma. En estos 3 cuerpos tenemos 5 sentidos en cada uno de los 3 cuerpos. ¿Ve? Y el cuerpo origen es un cuerpo espíritu. Somos imagen y semejanza de Dios en el espíritu, no en este cuerpo. Este cuerpo pertenece al reino animal. Somos mamíferos, somos de sangre caliente. Pero vuelvo y te repito, no como la teoría de Darwin, no como los científicos. Nosotros evolucionamos como la especie humana, no como especie animal. En otras palabras también, así como Eva fue tentada en el principio, cuando vino el Señor Jesucristo, que se hizo un cuerpo, siendo hombre anduvo en la tierra, el diablo también lo tentó, pero él no cayó. Asimismo, la novia está siendo tentada, pero tampoco va a caer. Correcto, la novia, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre nuestro cristiano, porque el Padre nuestro católico dice, hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo. No, el Padre nuestro cristiano es hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, Mateo 6:9. La mayoría de los cristianos, la mayoría aún de este mensaje leen es el Padre nuestro católico, no leen el Padre nuestro bíblico. El Padre nuestro bíblico es hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, porque el Dios de esta tierra está aquí. El Dios de esta tierra es el Papa, ¿verdad? Todos los papas han sido el Dios de esta tierra. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado, ¿ve?, el entendimiento de las personas para que no vean, para que no entiendan, para que no vean el origen. El origen es un cuerpo teofánico y un cuerpo glorificado en este cuerpo. Este cuerpo viene del polvo de la tierra. Génesis 2:7, Dios crió el cuerpo del polvo de la tierra. ¿Qué es el cuerpo del polvo de la tierra? ¿De dónde viene este cuerpo? ¿Qué come mamá? Caraota, frijol, arroz, pasta, carne, pollo, pescado, todo eso viene del polvo de la tierra. El ser humano tiene el 70% agua y el 30% somos calcio, potasio y hierro. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en el cuerpo glorificado, que es el cuerpo eterno, el cuerpo original. Adán masculino y Adán femenino no tuvieron padre, no tuvieron madre, no hubo en guerra, no hubo enfermedad, no hubo hambruna, no hubo guerra, no hubo enfermedad, no hubo religión, no hubo política, no hubo economía, no hubieron presidente en el principio. El hombre único y exclusivamente dependía de Dios. Ahí es donde nos está llevando Dios otra vez. Al principio, al origen, ¿ve?, a la eternidad. Ahí es donde Dios nos está llevando otra vez. Por otra parte, los hijos del diablo no tienen revelación. Porque el diablo no tiene revelación, la revelación la da Dios y la tienen los hijos de Dios, la novia del Señor Jesucristo. Podemos decir que los hijos del diablo tienen revelación hasta cierto punto. El Judas fue justificado y santificado, no llegó al bautismo del Espíritu Santo. Ellos pueden tener revelación hasta cierto punto, ¿entiendes? Como Judas. Judas siguió al Señor, justificación y santificación, no llegó al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la genuina y verdadera revelación la vamos a tener es cuando tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Porque Judas lo tuvo en la carne y estuvo el Espíritu en la mente, pero no lo tuvo en el corazón. Ahí es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en el corazón, es cuando Dios nos revela las cosas profundas, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Judas no llegó a Pentecostés, porque Judas no pudo tener el Espíritu Santo. Y Pedro, siendo un hijo de Dios, Pedro y los apóstoles tuvieron el Espíritu, pero lo tuvieron en poder, en don, pero no lo tuvieron en revelación, porque Pedro negó al Señor. ¿Ve?
Pero cuando Pedro fue a Pentecostés y fue lleno del Espíritu Santo, Pedro murió por el Señor, lo crucificaron cabeza abajo, porque obtuvo el Espíritu Santo en el corazón, en el lugar santísimo, como hablamos en estos días, los 3 atrios. El programa anterior hablamos de los 3 atrios. El atrio de afuera, que representa la carne, la persona tiene el Espíritu Santo, salta, brinca, habla en lengua, pero lo tiene en la carne, en el atrio de afuera. Y podemos conocer la Biblia de etapa a etapa, pero tenemos el Espíritu Santo en la mente, en el lugar santo. Tenemos que lo tener en el lugar santísimo, que es el corazón. Y es cuando los hijos de Dios, como tú dices, en Pentecostés llegaron, nada más Pentecostés llegaron fue los hijos de Dios. Aún en el aposento alto habían 500, pero de los 500 quedaron 120. Pero anteriormente el Señor alimentó 5.000, 4.000. Imagínense toda la reducción que hubo. Y en el aposento alto 500, y de los 500 quedaron 120. Podríamos decir que era un grupo demasiado pequeño, porque Dios le alimentó 5.000 hombres sin contar niños y mujeres. O sea, que alimentó 8.000, 9.000 personas. ¿Pero por qué lo buscaban? Por el alimento natural, por los milagros naturales, por la sanidad del cuerpo. No lo buscaban por la sanidad del alma. Pues nosotros podemos estar enfermos en el cuerpo, pero lo más importante es que tengamos el alma sana. Y cuando tenemos el alma sana es porque el Espíritu Santo está en el corazón. Ahí es cuando tenemos la revelación genuina, profunda, ¿ves? Porque vuelvo y te repito, en Mateo 7:21 muchos le van a decir, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos. Tienen el Espíritu Santo en poder, pero no tienen el Espíritu Santo en revelación, lo tienen en dones. Y así están la mayoría de las iglesias en la actualidad. Es decir que ellos tienen revelación, pero la revelación no está en ellos, porque ellos no la viven ni tienen un crecimiento, sino que se quedan estancados. Ese es correcto. Hasta cierto punto ellos obtienen los dones, ellos obtienen revelación, pero no llegan hasta Pentecostés, no llegan a tener la revelación, la profundidad de la revelación que es en el corazón, que es en el lugar santísimo. Es cuando Dios le revela todo lo profundo a su pueblo, a sus hijos. Pero Dios no demanda un crecimiento, ya que Él ha enviado 7 mensajeros, cada mensajero trajo una semilla, trajo un mensaje para crecer, y ahorita en la actualidad el Señor Jesucristo mismo está lidiando con su nombre. Correcto, ahorita están a pie de corona, está el 7º sello, las trompetas, las copas, los truenos, son las profundidades que Dios está trayendo para su pueblo. Y así como Pedro predicó la estatura de un varón perfecto, también la predicó Pablo. Pablo en Efesios 4:30 dice, para que lleguemos a la medida, a la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Pablo predicó la pie de corona, Pedro predicó la estatura de un varón perfecto, y Pablo la estatura de un varón perfecto, y el hermano Branham también predicó la estatura de un varón perfecto. Ambos predicaron la estatura de un varón perfecto, ¿ves? Y la estatura de un varón perfecto es la pie de corona. Ahí donde el que tiene el Espíritu Santo en el atrio de afuera, en el lugar santo, no puede ver la pie de corona, el 7º sello, las trompetas, las copas, los truenos. No pueden ver las profundidades que Dios ha traído. Tan como Judas, tan justificado y santificado, pero no han llegado al bautismo del Espíritu Santo. No han llegado a Efesios 4:30. No contristeis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. O sea, Moisés no tradujo a la gente de la tierra prometida, lo tradujo fue Josué. Juan, después de Juan que vino el Señor Jesucristo. Ahora viene el hermano Branham, y después del hermano Branham que viene la novia. Por eso el mismo Dios a través del hermano Branham dijo, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. O sea, el ministerio quíntuple, Efesios 4:11, y si Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre recargamos, las personas siempre están mirando hacia atrás o hacia adelante, pero nunca ven lo que Dios está haciendo, el presente. Sí, Dios trajo un profeta, y el profeta ve 3 cosas. El profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Dios a través del santo profeta, el hermano Branham dice, la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde falla el mundo, no creen lo que Dios está haciendo. Entonces Dios en simplicidad, en humildad, le está hablando a su pueblo, a su novia. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos, para que volvamos otra vez al origen. Crecer es volver al original, volver a la eternidad, volver al principio, volver a la semilla. ¿Ve? Aquí la semilla es la palabra. ¿Ve? El sembrador salió a sembrar y muchas semillas caen, pero la verdadera semilla va a dar fruto al 100%, y la semilla es la palabra.
Hermano Braja predicó un mensaje, un abismo, llamando a otro abismo. Hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que los únicos que van a poder ver la piedra de corona, la unción del águila, ¿verdad? El séptimo sello, las trompetas, las copas, los truenos, es el que tenga la revelación en el corazón. No es justificación ni santificación, no estamos en el tiempo de los reformadores, estamos en el tiempo de la unción del águila, la unción del profeta. El águila representa un profeta. ¿Ve? El hermano Braja fue, todo mensajero trajo un mensaje singular. Pablo singular, Irineo singular, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Braja. Pero cada uno que oía a ese mensajero traía la semilla original, traía la palabra original. Y el que no lo oía se va a tener a las copas de ira. Pues cada mensajero derramaba su copa temporalmente. En conclusión, Dios nos demanda un nuevo nacimiento de su palabra, de su revelación, un crecimiento en lo espiritual, para que podamos volver al principio, ya que en el principio solamente ellos tenían la mirada puesta en Dios. Sí, más nada, no se preocupaban por las cosas materiales, no se ponían la mirada en el mundo, sino que simplemente en Dios. Y eso es lo que Él nos demanda. Bueno, Dios está volviendo al principio, todas las escrituras se están cumpliendo, ya nosotros los gentiles estamos en la plenitud del Dios con Israel. Las trompetas son para Israel, son disturbio y guerra política. Hoy se cumple Oseas 6:2, dice que en 2 días le daría vida. 2 días para Dios simbólicamente son 2000 años. Dios le está dando vida al pueblo de Israel, lo recogió, ¿verdad? Se cumple Isaías 66:8, dice que en un día nacería una nación. Israel fue una nación en 1948 y en 2000 años fueron esparcidos por todas partes del mundo, y ahí está Israel en su tierra otra vez. Dios tiene 2 días lidiando con los gentiles. Simbólicamente, segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios un día son como 1000 años. Y en el Salmo 94 dice, un día para Dios es como el día de ayer que pasó. O sea que para Dios 1000 años es como un día, y un día son como 1000 años. Es un simbolismo. Y en 2 días Dios ha recogido a su pueblo Israel. Ahí está Israel otra vez en su nación. Se ha cumplido Oseas 6:2, ¿verdad? Que en 2 días le daré vida, y se ha cumplido Isaías 66:8. ¿Ve? En un día nacerá una nación. 1948 insta la bandera más antigua, que es Israel, y ahí está el Israel natural, y aquí está el Israel espiritual. Con ambos Dios está lidiando con nosotros en estos 2000 años espiritualmente. Y Dios está lidiando con Israel con disturbios y guerra, con disturbios políticos y guerra. Ahí está Israel en guerra ahorita. Ahí está Mateo 24:32. Aprender de la higuera. La higuera es Israel. El reloj profético de nosotros, los gentiles, de la novia, es Israel. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.